Otras características importantes dentro de la República es que durante esta etapa se va a dar, ¿no es cierto?, una lucha importante por los derechos civiles entre patricios y plebeyos. Estos eran los dos grandes grupos sociales que existían en Roma para esa época. Los patricios, ¿no es cierto?, correspondían a la nobleza, eran los que estaban más apegados a la figura del rey, de los emperadores, perdón, de los príncipes, y los plebeyos era la población integrada por trabajadores, por campesinos. Estos últimos lograron una serie de derechos, siendo tal vez la más importante la generación, ¿no es cierto?, de instituciones del tribuno de la plebe, que se va a lograr hacia el año 494 a.C. Magistrado, ¿no es cierto?, que representaba a los plebeyos en sus intereses como clase. Es decir, aquí los plebeyos trataron de tener una representación en el lugar y en la institución que estaba dado para ellos. Recuerda que la institución que estaba encargada de representar a la población, a patricios y plebeyos, era el Senado. Entonces logran a través de los tribunos de la plebe, ese es un concepto importante que debes manejar, son los representantes de los plebeyos en el Senado. Los patricios consintieron, ¿no es cierto? Ahí estamos leyendo un pequeño texto de lo que ocurre en relación a esta relación que hay entre patricios y plebeyos. Los patricios consintieron porque la plebe no vaciló en retirarse al monte Saero y afirmó que estaba decidida a fundar allí otra ciudad. Desde entonces sus miembros pudieron gozar de cierta seguridad y cierta protección, porque los tribunos de la plebe eran inviolables y poseerían la atribución de interponer veto, es decir, de no dar pie a una ley, a cualquier sentencia o decisión de los magistrados que constituyera un atropello a sus derechos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Los tribunos, los plebeyos querían tener una representación en el Senado. Sin embargo, los patricios no se la querían dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Un día se retiran de Roma todos los plebeyos y dicen y amenazan con fundar una ciudad fuera de Roma. Eso obviamente a los patricios les generó un tremendo impacto y se dieron cuenta que para poder convivir, para poder sacar adelante la ciudad romana, necesitaban necesariamente de la presencia de los plebeyos. Por ese motivo, ¿no es cierto?, acceden a su petición y le dan una representación importante dentro de lo que era el Senado. Ojo, los tribunos de la plebe representan a los plebeyos dentro de lo que es la organización del Senado. También durante la República va a ser importante la ley romana. En su primer gran texto, ¿no es cierto?, por primera vez todas las leyes que existían en Roma se empiezan a hacer de manera positiva, es decir, van a existir para todos, se van a escribir y se van a dar a conocer a la comunidad. En su primer gran texto escrito, ¿no es cierto?, de las 12 tablas, en las 12 tablas queda escrita la lex romana o la ley romana, redactada por los decemviros, ¿no es cierto? De allí derivaba todo el aparataje conceptual para el ius y la lex romana, para la ley, ¿no es cierto?, para los escritos de ley. Estos conceptos tendrán su alcance hasta nuestros días. O sea, hasta hoy en día, ¿no es cierto?, existen leyes, existen códigos que todas las leyes están escritas. ¿Por qué? Porque en la medida que están escritas y conocidas por todos, se puede asumir, ¿no es cierto?, que todas las personas manejan y controlan absolutamente esas leyes. También durante este periodo se van a dar, ¿no es cierto?, algunas cosas importantes como el triunfo, ¿no es cierto?, sobre los cartagineses en las llamadas guerras púnicas. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos cómo cada día más, de alguna u otra manera, Roma, ¿no es cierto?, y su civilización se va a ir consolidando para ya dar paso a la otra etapa que viene, que es el Imperio Romano. Pero recuerda, durante la República es importante ver esta disputa que se produce entre patricios y plebeyos por lograr una mayor representación dentro de lo que es el Senado romano. Después que se desarrolla la monarquía, la república, va a venir una nueva etapa histórica dentro de lo que es la civilización romana. Esa etapa histórica la vamos a conocer como el imperio. Cuando hablamos de Roma, estamos ante una construcción, ¿no es cierto?, de un paradigma del concepto imperio. Es decir, con Roma, para dar una explicación más concreta y más lógica, se habla de paradigma cuando hay un concepto que surge y se crea en algún momento y después eso se utiliza prácticamente de la misma manera durante mucho tiempo. Bueno,
nosotros podemos hablar perfectamente de que en Roma se crea lo que es el concepto de imperio. Por eso que decimos que es una construcción paradigmática. Ahí se crea y se empieza a desarrollar lo que es el concepto de Roma. Y de ahí nosotros lo empezamos a desarrollar y hasta el día de hoy se habla del Imperio Romano como la primera vez que se empezó a ejercer de alguna otra manera este sistema político, y de ahí que siempre se habla de este Imperio Romano. Aquí podemos distinguir, ¿no es cierto?, y hacer una descripción. Con la entronización, cuando se le entrega el trono a Octavio Augusto, ¿recuerdas tú que empieza que él dice que se va a retirar y el Senado, ¿no es cierto?, le pide que se quede y le entrega, ¿no es cierto?, un cargo? Bueno, ahí estamos frente a una situación muy importante, porque ahí de alguna u otra manera el Senado empieza a dejar de tener el poder que tuvo en algún momento y empieza a tenerlo por sobre él Octavio Augusto. A eso se refiere la entronización de Octavio Augusto. Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, el imperio ya se podría pensar que se inicia cuando empieza a adquirir mucho más poder Octavio Augusto y va a terminar con la caída en el 476 a raíz de la invasión de los pueblos germanos, temas que vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, el imperio va a tener su origen con el primer triunvirato, cuando se juntan los primeros tres grandes líderes de Roma a tomar una decisión para ver hacia dónde iban a seguir con este proceso histórico, hacia dónde se iba a desarrollar Roma. Ese primer triunvirato estuvo compuesto por Craso, Pompeyo y Julio César. Posteriormente Julio César avanzará hasta Roma atravesando el río Rubicón, hecho que rompía la tradición republicana de que legiones, tropas, no atravesarían esa línea. Julio César al hacerlo exclama: "Alea jacta est", la suerte está echada, es decir, él quería romper de alguna manera este proceso. Quedando solo en el poder, se hace elegir cónsul, quedando como un cuasi emperador, es decir, después de Octavio Augusto viene, ¿no es cierto?, esta especie de lucha, ¿no es cierto?, a partir de la cual va a aparecer este emperador Julio César. Ahora bien, por imperio podemos entender un conjunto de países regidos por la institucionalidad romana y sometidos política, cultural y económicamente. Es decir, Roma como ciudad empezó a adquirir poder y a través de sus distintos liderazgos, en algún momento Octavio Augusto, después Julio César, van transformando, ¿no es cierto?, a toda esa zona en lo que es un verdadero imperio. Es decir, muchas regiones y ciudades ahora bajo el control y el poder de lo que iba a ser una de las ciudades, que era Roma. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros hablamos del concepto de imperio. Todas ellas ciudades viviendo bajo el dominio y el control de Roma. A eso le denominamos imperio. Y hay, sin lugar a dudas, como característica muy importante de los imperios, existe un avance, ¿no es cierto?, muy claro, y la capacidad de adquirir mucho territorio por parte de distintas ciudades. En este caso Roma adquiere poder. El imperio necesariamente se entiende como un avance de un país sobre otro o de una región sobre otra.